Bueno, entonces vamos a hacer como una especie de resumen general, ¿sí? Como para ponernos en contexto. Ya estamos prácticamente terminando las marcas de una secta. ¿Cómo podíamos haber hablado de las sectas cada una en especial? Pero creo que si podemos identificar las marcas, eso nos va a ayudar mucho a identificar cuándo existe una secta, pero también cuándo una comunidad, incluso legítimamente cristiana, puede irse yendo al terreno de una secta, que eso también está pasando hoy en día. Entonces, vamos a hacer como un repaso general, unos punticos acá generales. Vimos por qué prosperan las sectas. Yo creo que voy a presentar un momentico las diapositivas para hacer una especie de repaso general. Regalo un minutico yo. Alexandra, ¿me puede habilitar ahí para presentar si no hay ningún problema? Hermano, usted es anfitrión, debería dejarle presentar bien. Ah, bueno, listo. Entonces ya voy a empezar el proceso. Voy a revisar acá un documento que tengo. Estoy buscando acá. Bueno, espérate que estoy buscando en documentos. Bueno. Acá está. Bueno, como para hacer como una especie de repaso general, porque siempre es bueno, mi concepto como profesor, ¿sí? Me indica que es muy importante estar repasando los conceptos para ver cuán tan claro está quedando el tema en la mente de los demás, ¿cierto? Aquí estoy abriendo el PowerPoint. Voy a como hacer un repaso general del tema para facilitar el proceso. Listo. Entonces, en un minutico, por favor, me enfoco acá. Ya estoy listo acá. Descarguémoslo. Ya. Muy bien, entonces voy a presentar. Aquí está. Bueno. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Sí, señor. Bueno. Ahora estoy buscando, es para... Sí, sí, sí. Ahora sí. Ya está bien, ¿no? ¿Listo? Entonces, estábamos visto, este tema de las sectas está basado en un texto del escritor, perdón, David Briggs, que se llama Marcas de los cultos o de las sectas, ¿sí? Nosotros vimos que fácilmente la gente se está dejando llevar hoy por el canto de las sirenas, como en la época de los griegos. Hay una historia de la mitología griega que nos habla de cómo habían unas sirenas que encantaban a los marinos y los mataban, los seducían con sus cantos. Y los marinos debían amarrarse al mástil del barco para poder soportar y ponerse algo en los oídos, porque su canto era muy seductor. Y también pusimos como ejemplo el caso de la historia del flautista de Hamelin, que también es un flautista que seduce a los niños en un pueblo y termina llevándoselos y haciéndolos perder. Y en este ejemplo podíamos ver lo que el escritor de Hebreos nos dice acá, ¿cierto? Perdón un momentico, yo me acomodo. Cuando el escritor de Hebreos dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esta época sí es que es un tiempo de doctrinas diversas y extrañas. Dice, y me gusta esta frase, ¿no? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Estuvimos viendo que las sectas se originan afuera, pero también se pueden originar adentro. Son el resultado de ataques muy fulminantes. Decíamos que el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de los hermanos ya para ir a Roma, él les dice esto. Por tanto, voy a parafrasearlo. Miren ustedes, miren por ustedes y por todo el rebaño. Mire, mirad por vosotros. O sea, cuídese de usted mismo. Y no solamente es un cuidado de uno mismo. Fácilmente uno se puede deslizar por una impresión espiritual, por algo que le pareció haber visto en las escrituras, y puede llegar a convencerse en su propia opinión de que esa verdad es bíblica, y termina defendiendo la capa y espada, e incluso al punto de dividir a los hermanos, o incluso al punto de salirse y formar un grupo nuevo.
Mira cómo el apóstol Pablo hace la advertencia. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que le está hablando a los ancianos, ¿no? A los hermanos responsables, a los obispos, pastores y ancianos, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es uno que vigila, un sobrevedor, uno que está encima, pero para vigilar, para cuidar, para proteger, para apacentar, como dice aquí el apóstol, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y mire que Pablo hace una advertencia. Yo sé que después de mi partida, y está hablando yo pienso que puede estar hablando tanto de su vida hacia Roma como de su muerte. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea, está hablando de ataques externos, pero también está hablando de ataques internos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy bien. Entonces, esa advertencia que hace Pablo es muy importante, porque a veces uno piensa, no, las sectas están afuera, son los testigos de Jehová, los adventistas, mira, pare de sufrir, todos estos grupos, pero nos damos cuenta que también pueden surgir adentro, cuando se levantan hombres, y mire como dice el apóstol, que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso ha pasado por generaciones, ¿no? Es una advertencia que se puede comprobar con la historia. ¿Por qué prosperan las sectas? Aquí sí vamos a hacer un resumen sencillito. Amor a las tinieblas, ¿no? Los hombres aman más la oscuridad que la luz, porque sus obras son malas, dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo. Y está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un amor por las tinieblas. ¿Qué amor tan peligroso es? Puede conducirnos por el camino de una secta. ¿Por qué prosperan las sectas? Por un problema muy delicado: falta de madurez espiritual. Entonces, cuando los hermanos no están siendo bien enseñados, cuando los hermanos no están poniendo diligencia en prepararse, cuando la escritura no es el sustento de nuestra fe, cuando nos vamos a las fábulas, a leer otro tipo de cosas, a ver otro tipo de impresiones, pero no nos hemos afianzado con la palabra de Dios, esa falta de madurez espiritual, ¿sí? Que es el resultado de ese trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros, puede también conducirnos por el camino de una secta. La falta de madurez espiritual es caldo de cultivo para las sectas. También está la subversión espiritual, el ingreso de falsos apóstoles, como lo describe el apóstol Pablo, o obreros fraudulentos, obreros que venden fraude, mentira, y tremendo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, vuelve otra vez a advertir Pablo: pilas adentro, hermanos, pilas adentro, porque hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, personas que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y nos dice el origen de esto, ¿no? No se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué prosperan las sectas? Por el orgullo espiritual, el individualismo, el no sujetarnos a otros, el no escuchar la voz de otras personas, el reconocer que no lo sabemos todo, como dice el apóstol. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Porque nuestra gloria es esta, dice el apóstol, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Las sectas prosperan por el orgullo espiritual. ¿Cuáles son las marcas de una secta? Entonces, vimos que una marca de una secta es la revelación extrabíblica, algo que está fuera de las escrituras. Y aquí pusimos estos 3 ejemplos: el libro del Mormón, la supuesta traducción del Nuevo Mundo por los testigos de Jehová. Ahora ya le cambiaron la portada, ya no es verdecita, ahora tiene unos colores mucho más llamativos. Y las profecías dramáticas de Elena de White, por ejemplo. Entonces, puede haber un contenido aparentemente interesante en estos libros, pero ustedes se van a dar cuenta que están promoviendo a un grupo y a sus enseñanzas. Incluso terminamos poniendo estos libros por encima de las mismas escrituras. Y vimos que cómo se ha dado Dios a conocer, ¿cierto?
Aquí estamos hablando del proceso de la revelación para poder entender qué es la revelación extrabíblica, ¿cierto? Y encontramos, por ejemplo, de que la revelación es iniciativa de Dios, de que la revelación es histórica y concreta. La revelación no se ha dado en un espacio, por decir algo, fuera del espacio y del tiempo. La Biblia, incluso cuando habla del huerto del Edén, nos habla de posición geográfica, nos habla de los ríos que lo recorren, nos hablan de los materiales que están allí. Porque hay gente que tiende a decir que, por ejemplo, la historia de Génesis es una historia mitológica o que es una leyenda. Pero está claro que aunque contiene elementos aparentemente simbólicos, como el árbol de la vida, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, detrás de estos árboles hay un significado muy profundo, ¿cierto? Eran árboles literales. Entonces, según leemos la historia, sí eran literales. Pero ¿qué contenían estos árboles? Bueno, eso es el resultado del estudio interpretativo que después se hace de él. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y cuando dice en otro tiempo, se refiere a que Dios habla en medio del espacio y el tiempo. La revelación es progresiva y cronológica. Dios ha ido revelando lentamente en su palabra las enseñanzas que luego las vemos en toda su magnitud más adelante, ¿cierto? Se revela de manera progresiva y cronológica. Por ejemplo, si usted está leyendo Juan capítulo, creo que es 1 o 2, no recuerdo el versículo, cuando dice, no recuerdo la cita, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿qué significaba eso para un judío? ¿A dónde lo llevaba? ¿A dónde lo remontaba? Y entonces veíamos el primer sacrificio en el huerto del Edén, cuando Dios sacrifica un animal para cubrir a Adán y Eva. El sacrificio que hizo Abel de un cordero. El sacrificio que hizo Noé cuando bajó del arca. Los sacrificios que hacía Abraham en cada altar que llegaba, que construía. El sacrificio de Isaac como símbolo del sacrificio de Cristo por parte de Dios, que entregó a su Hijo por amor a nosotros. La Pascua y así sucesivamente. O sea, ahí vemos claramente que Dios revela su palabra de manera progresiva y cronológica. Y se toma su tiempo. Se tomó todo su tiempo. Entonces, esto es muy importante. Sin las escrituras, sin la revelación bíblica, no es posible comprender la historia de Dios. Por eso las sectas siempre van a enfatizar la revelación fuera de las escrituras. Un ángel me mostró, vi en un sueño, un ángel me habló, ¿cierto? Por ejemplo, para José Smith, un ángel supuestamente le reveló unas tablas de oro y de 4 o 5 testigos la vieron y esas tablas no están por ningún lado, pero los testigos dicen que sí, que fue verdad, y esas tablas dieron origen al libro del Mormón, y el libro de Mormón está por encima de las escrituras. Es la base de su fe, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro secundario para ellos. Entonces la revelación es iniciativa e inspiración de Dios a través de profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es la revelación? Pues hablamos también del Espíritu y la palabra. La revelación es consistente y congruente. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y como decían en la reforma con las famosas 5 solas, solo la escritura. Ese era uno de los lemas de Martín Lutero. Solo la escritura, porque la Iglesia Católica había rodeado la palabra de Dios de una cantidad de tradiciones y enseñanzas y sínodos y concilios y una cantidad de enseñanzas que contradecían las mismas escrituras. ¿Sí? ¿Qué es la revelación? La revelación encuentra su consumación en lo perfecto. Y vimos que lo perfecto realmente es Jesucristo, el propósito de Dios. Bueno, entonces, nuevas revelaciones o iluminación de verdades ya existentes. Entonces, aquí estábamos recalcando de que las nuevas revelaciones en realidad no son nuevas revelaciones. Si algo es nuevo, no es cierto. Y si es cierto, no es nuevo. ¿Sí? Juan habla de un nuevo mandamiento, pero dice después que es el mandamiento antiguo, el mandamiento que Dios siempre ha dicho. Entonces lo que Dios hace es, más que nuevas revelaciones, es iluminación de verdades que están en las escrituras. ¿Sí? Por eso el apóstol decía en una oración que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación, iluminando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis. El asunto es poder ver esas verdades que están allí y para eso necesitamos iluminación. Bueno, también hablamos de que toda secta tiene otra característica y es un falso evangelio, un evangelio falso, una distorsión de la verdad de Dios, una distorsión en que las personas dependen de las obras, más de la obediencia que de la fe. Si alguno tuvo la oportunidad de ver el especial de Sé Dócil en Netflix, la palabra en inglés que habla del tema como trasfondo es ora y obedece, ora y obedece. Y realmente las sectas se caracterizan porque el evangelio ya no es por gracia. El evangelio es algo que tienes que ganarte, la vida eterna es algo que tienes que conseguir por ti mismo. Y la pertenencia al grupo será fundamental y esencial. Si sales del grupo, estás condenado. Y la naturaleza del evangelio, se requiere una comprensión del evangelio para no dejarnos engañar de qué es el pecado, la naturaleza del hombre, la respuesta de Dios, la eficiencia y eficacia que estamos repasando, pero estoy haciéndolo porque siempre considero que es importante ir reforzando. Una tercera marca es la esperanza incierta, ¿no? Alma angustiada, alma esclava. Si usted mantiene una persona en total angustia, dentro de las sectas son expertos en eso, y mantener a las personas en angustia, no ofrecerles una esperanza cierta, sino una esperanza incierta, para que un alma angustiada quede esclavizada a ese grupo, para que no pueda salir de ahí. Y los que vieron el especial de C2 y lo observan cómo las personas han terminado encerradas en ese círculo, a pesar de del juicio que se hizo sobre este falso profeta, los abusos sexuales que él cometía contra menores de edad, los matrimonios organizados, ¿cierto? O algo terrible. Las personas no quieren salir de ahí porque desde niños en sus mentes se les replicaba eso. Él es el profeta, él es la voz de Dios, debes obedecer al profeta. Y al final terminaron ahí, cautivos, esclavos, y no han podido salir. Hablo de este grupo en especial, del especial de Netflix que se llama C12. ¿Qué quiere Dios para los que confían en él? Pues nosotros lo sabemos. Dios quiere que tengamos seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nosotros mismos que somos cosas creadas, nos podremos separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si eso no es seguridad, entonces ¿a qué llamamos seguridad? ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Yo sé que algunos hermanos pueden decir, pero hermanos, enseñar la seguridad de la salvación es muy peligroso, porque puede hacer que las personas se relajen y vivan una vida cristiana distorsionada y vivan como les dé la gana. Pero ustedes recuerdan que Pablo lo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque es que Pablo dijo, donde sobreabunda el pecado, o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces Pablo decía que algunos decían, hagamos males para que nos vengan bienes. Y después Pablo corrige con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo la responde, en ninguna manera. O sea, la verdad es verdad, así sea llevada al error. La verdad es verdad, así sea distorsionada. La verdad es verdad, así sea estirada, para decir lo que me está diciendo. Por lo que quiero decir con esto, que el hecho de que Dios enseñe la seguridad de la salvación y algunas personas la distorsionen, la tuerzan, la usen mal, como lo de creciendo en gracia. Hermano, eres perfecto en Cristo. No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, no importa si pecas, ya eres perfecto en Cristo. El Señor te ha perdonado. Eso es una distorsión de la gracia de Dios, ¿cierto? Pero aún siendo distorsionada, entonces diríamos, entonces la seguridad de la salvación no existe porque los de creciendo en gracia la han distorsionado. No, así la hayan distorsionado. El hecho de que la verdad sea objeto del error, no porque la verdad no sea verdad, sino porque hay gente que tuerce la verdad, no deja de ser verdad. Este punto es muy importante también. Vemos que otra característica de las sectas es el caudillaje mesiánico presuntuoso. Estos supuestos líderes que se presentan a sí mismos como la alternativa del Señor, como la voz de Dios, y cómo empiezan a desplazar al mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuál era el hombre más grande de los hombres nacidos de mujer según Jesucristo? Juan el Bautista. Dice, de los hombres nacidos de mujer, dice el Señor, ninguno es mayor que Juan. Pero ¿qué pensaba Juan de sí mismo?
se consideraba mayor que Jesucristo. Desplazaba al Señor o lo opacaba. No, él lo dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo no soy el Mesías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero estos caudillajes mesiánicos presuntuosos van poniendo a estos líderes en un pedestal y los va llenando de una especie de halo de gloria y van tomando un control y un poder sobre los demás, muy peligroso. Dijimos que la respuesta vimos también las características del caudillaje mesiánico, ¿no? Vanagloria, supuesta capacidad en la oración. Si él ora, Dios responde. Ve qué tan raro, ¿no? Yo pensé que la oración era la respuesta a cualquier hijo de Dios. No, pero es que él tiene un toque secreto. Él puede entrar a la presencia de Dios con mayor libertad que nosotros. Eso no es cierto. Todos los creyentes podemos entrar a la presencia de Dios. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y entonces los llaman los ungidos. Y entonces cuando empiezan a criticarlos, entonces aparecen los defensores. No toques al ungido del Señor. Pero no entendemos que la unción de la que habla la Escritura es el mismo Espíritu Santo. Y dice que todos somos ungidos. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, le dice Juan a los hermanos en la primera carta de Juan. Dependencia idolátrica entre ellos. Se considera que tienen poderes especiales. Se cree en el depósito de la verdad. Ellos son los que saben y nadie más sabe. Y manipulan y controlan a los demás. Esas son las características del caudillaje mesiánico. Y nosotros empezamos a darnos cuenta que hay una verdad que hay que recuperar entre los creyentes y es el sacerdocio de todos los creyentes. Entre los hermanos no hay unos mayores que otros. La Biblia no habla de jerarquías. Usar la jerarquía que usan las empresas dentro de la iglesia no es correcta. Entonces no existe la autoridad. Sí, la autoridad sí existe, pero la autoridad la pone Dios, no la exige un hombre. Si un hombre exige autoridad, no la tiene. La autoridad viene de parte de Dios. Y un hombre que sabe que tiene la autoridad de Dios, si es cuestionado, se quedará callado y dejará que Dios hable por él. Y nosotros vemos estos casos en las Escrituras, por ejemplo, el reinado del mismo David, ¿cierto? Cómo el Señor lo llevó a los pies de Saúl, lo tuvo allá durante tantos años formándolo. Un escritor llamado Jen Edwards decía que Dios quería acabar con el Saúl que había en David y por eso le permitió estar al lado de un rey trastornado mentalmente, acosado por espíritus, un rey envanecido, vanaglorioso, que vivía de las alabanzas del pueblo, ¿sí? Que no honraba al Señor. Entonces, y lo trae al pie de ese rey para enseñarles grandes lecciones a este muchacho y para después hacerlo rey sobre todo Israel. Entonces vimos del sacerdocio de todos los creyentes que es muy importante, ¿cierto? Que el propósito de Dios siempre fue vimos que cuando hubo la entrega de la ley, antes de entregar la ley, Dios le dijo a los israelitas que si ellos la guardaban, ellos serían su especial tesoro y que haría de ellos un reino de sacerdotes, o sea, reyes y sacerdotes. Pero mira que aquí en este caso estaba supeditado a la obediencia. Pero después vemos en el Nuevo Testamento y vemos que lo primero que hicieron ellos fue el becerro de oro, ¿no? Pero vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro nos dice a nosotros, la iglesia, mas ustedes son linaje escogido. Y mira lo que les dice, real sacerdocio, o sea, cada creyente es un sacerdote. Y esto es muy importante porque incluso en las denominaciones, en muchas comunidades cristianas se acostumbra a dividir entre los creyentes y se dice los cleros y el laico. Pues les voy a contar, esa expresión no es bíblica. No hay clero y no hay laicos. Todos somos sacerdotes delante de Dios. Eso sí que es importante. Entonces no hay hermanos que ocupan un lugar importante. Sí, la Biblia dice que Pedro, Jacobo y Juan eran columnas de la iglesia primitiva, pero las columnas no es para estar encima de los demás, es para apoyarlos. Ellos apoyaron, fueron columnas levantadas para soportar todo el peso apostólico de la revelación. Entonces, Pedro claramente le dice a todos los creyentes que somos sacerdotes, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces ahí estamos como en ese punto que veníamos hablando. Bueno, ustedes estamos escuchando bien, ningún inconveniente hasta ahora. ¿Sí están escuchando, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno.
Listo. Entonces estoy haciendo un repaso general. Tengan en cuenta que hay que repasar, porque es que estos repasos nos ayudan mucho a ir ajustando las verdades, ¿sí? Después vimos que también los grupos se caracterizan por su ambigüedad doctrinal. Las sectas no son claros en su doctrina. Mezclan conceptos raros, salen con palabras raras, generan un propio vocabulario. Y ese propio vocabulario lo que busca es reinterpretar las escrituras. La pretensión de descubrimientos especiales. Cada secta cree que encontró la respuesta A. Entonces descubrimos que los creyentes debían guardar el sábado. Y si no guardan el sábado, entonces les van a aplicar la marca de la bestia. Eso está relacionado con parte del concepto de la enseñanza de los adventistas. Pareciera que no, pero ellos han hecho tanto énfasis en el sábado que han desfigurado la obra de Cristo, ¿cierto? Y han hecho una reinterpretación incluso de la misma ley, ¿cierto? Entonces, terminan mezclando la ley con la gracia. Tenemos que guardar el sábado. Si usted no guarda el sábado, tal cosa. También los mesiánicos han entrado en esta dinámica, los judaizantes, que están entrando con fuerza otra vez en las comunidades y están arrastrando a los hermanos. En esta época de pandemia fue muy común porque muchos hermanos se dedicaron a ver videos en internet y a escuchar todo tipo de enseñanzas. Pero hermano, cuando usted no tiene un sólido conocimiento de las escrituras y se pone a escuchar personas que de pronto no conocen ni su trasfondo, va a terminar enredado. Si incluso personas que conocemos las escrituras, hay hombres que hablan con tanta convicción que aparentemente uno dice, ¿será que este hombre tiene razón en este punto? Y tenemos que afirmarnos con la gracia de Dios, como dice el apóstol, ¿no? La pretensión de descubrimientos especiales, la cristología defectuosa, una imagen distorsionada de Cristo. Todas las sectas tienen que poner a Cristo en un segundo lugar, lo tienen que distorsionar o ponerlo al lugar del profeta o del hombre que está ahí dirigiendo el grupo. Espérate, yo busco aquí la atención bíblica segmentada, que hablamos la vez pasada, o sea, tomar las partes de la Biblia que a mí me gustan, ¿cierto? La esclavitud de la estructura organizacional. Estuvimos hablando también que las personas terminan siendo esclavas de la estructura y no pueden salir de ahí. Y si van a salir, le dicen, qué pena, pero aquí la verdadera iglesia somos nosotros. Si usted sale, ¿a dónde va a salir? Ya no queda iglesia, la iglesia está acá. Entonces, ese pensamiento de exclusión, ¿sí? De no reconocer al pueblo de Dios, de no reconocer a los hijos de Dios, de no reconocer que en una ciudad la iglesia son todos los que son de Cristo en esa ciudad, que nos identifiquemos con nombres o con títulos o con apellidos, pero los que son de Cristo forman parte de la iglesia. Pero cuando un grupo dice, es que yo estaba leyendo una frase que me llegó ahora, precisamente hoy en internet, un amigo publicó lo siguiente, ¿cierto? Yo pensaba responderle, pero pues lo haré en su momento. Entonces voy a leer en un estado lo que él puso hoy. Perdón un minutico si lo ubico acá. Aquí lo estoy ubicando, regáleme un minuto. Acá está. Entonces mira la frase, suena muy bonita. Dice, espérate, ya voy, aquí estoy, esta de acá. Cada religión asegura que las demás son falsas y todas tienen razón. Andrew Amauruk. Y muestra la siguiente fotografía. No sé si ustedes la van a ver ahí. Se las voy a mostrar. ¿La alcanzan a ver ahí en la imagen o no? ¿Se observan qué hay en la imagen? ¿Quién puede describir lo que hay en la imagen? Están como varios líderes o representantes de todas las religiones. Eso. Entonces suena como muy bonito. ¿Y sabe qué lenguaje utilizan ellos? Miren cómo distorsionan la verdad. Es que Dios es amor. Dios es amor. Entonces el amor es la consigna que nos une a todos. El ecumenismo. Ya, hay un ecumenismo que es sano. Es la comunión entre comunidades de sana doctrina, que se basan en los mismos principios y creen las mismas verdades fundamentales, así tengan diferencias en ciertas cosas. Por ejemplo, los bautistas, los presbiterianos, la alianza, la unión misionera, comunidades que nosotros conocemos que tienen un trasfondo evidentemente sano en las escrituras y tienen una especie de integración entre ellos. Pero hay un ecumenismo que es el que quiere juntar a todo el mundo y es esta foto. O sea,
El Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es el mismo Dios de los testigos de Jehová. El Dios de los cristianos es el mismo Dios del budismo. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están haciendo una mezcolanza. Y dicen, no, es que el amor es lo que va a provocar que... Pero ¿y la verdad? La Biblia no habla del amor y la verdad. No son dos enseñanzas que deben ser congruentes. Entonces ahora está apareciendo ese ecumenismo. Y incluso ya hay un escritor, creo que ya murió, si no estoy mal, un teólogo católico muy importante llamado Hans Kuhn. Escribió un libro que es que no recuerdo bien el título, pero habla como de ética para el siglo XXI, pero es como un tratado donde él busca congeniar a todos los grupos religiosos del mundo. Incluso están construyendo un templo, no me acuerdo dónde es que están construyendo lo que se llama el Crislán, que es un templo donde se pueden generar las reuniones para las tres religiones, cristianismo, judaísmo e islamismo. Y suena como muy bonito, ¿no? Estamos rompiendo las fronteras, tenemos que acercarnos, Dios es amor, Dios nos ama a todos. Y la verdad de Dios y la enseñanza doctrinal. Estamos siendo afectados por esta teoría del relativismo y de que la verdad absoluta no existe. Y entonces esto está penetrando incluso el cristianismo, ¿no, hermanos? Tenemos que dejar las diferencias doctrinales. El Señor está con nosotros. Hermanos, no podemos ser ingenuos. No podemos meter todo en el mismo costal, como decía un hermano, ¿sí? Entonces sigue acá hablando de la cristología defectuosa, la atención bíblica segmentada, la esclavitud de la estructura organizada y la explotación financiera, ¿cierto? Que la vimos la vez pasada, ¿no? Hablamos de la explotación financiera y dijimos, por ejemplo, que una marca de una secta es que convierte el don de Dios en dinero. Si usted pacta con Dios, le va a ir bien. Si usted pacta con Dios, Dios le va a bendecir. Y yo quiero preguntar una cosa. ¿No dice el apóstol Pablo en Efesios 1:1, Efesios 1, 2 o 3, que nosotros fuimos bendecidos con qué? ¿Qué dice el texto? Con toda bendición espiritual. Ahí está. Y ojo, y mire lo que le está diciendo. Mire cómo lo dice Pablo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en pasado, ¿con cuántas bendiciones espirituales? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Y en quién? En Cristo Jesús. Y hay creyentes que están comprando las bendiciones del Señor o que se las están vendiendo, ¿sí? Entonces, esto se enlaza mucho con la prosperidad económica, ¿no? Entonces, si tú das esto, el Señor te va a dar esto, ¿cierto? De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces han convertido la gracia en fuente de ganancia, la piedad en fuente de ganancia. Esto es impresionante cómo esto ha afectado tan profundamente incluso a comunidades de sana doctrina que han ido deslizándose hacia ese terreno de la prosperidad económica. Y con esto hacíamos unos equilibrios, ¿no? Dios no quiere cristianos conformes, Dios quiere cristianos contentos. La conformidad y el contentamiento son diferentes. Una persona conforme es una persona que dice, no, yo ahí sí estoy bien y no voy a avanzar si tengo la oportunidad de mejorar. La palabra dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Y el que trabaje, pues va a mejorar su situación. La Biblia no promueve la pereza ni la holgazanería. Basta simplemente leer los proverbios para darnos cuenta de esto. Pero confundir esto con un negocio con Dios, de que yo le doy a Dios tanto y que Dios me da tanto para que yo pueda obtener esto, está lejos del contexto de las Escrituras. Y lo tremendo es que ellos se basan más que todo en enseñanzas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, acuérdense ustedes cuando Jacob habla con Dios en Betel y le dice, si tú me bendices, si tú estás conmigo, si tú no me dejas, yo te daré el diezmo de todo. Sí, estaba haciendo un negocio con Dios, ¿cierto? Cuando Dios ya le había dicho, Dios ya le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de tus padres, a ti te daré esta tierra, ¿cierto? Pero a veces pensamos que tenemos que comprar el favor de Dios y los dones de Dios. Yo sé que esto tiene su equilibrio y requiere de una enseñanza mucho más profunda, pero bueno, voy a dejarlo ahí por ese lado de la explotación financiera y entrar en el denunciar a los otros. Otro de los atributos de las sectas es el denunciar a los otros. Bueno, algunos dirán, entonces nosotros estamos haciendo eso porque estamos denunciando a las sectas.
Pero ustedes observan que cada secta declara por sí misma que tiene la verdad. Nosotros tenemos la verdad, nadie más, ¿cierto? Mire que esta frase ecuménica que está llegando ahora es, no importa quién tenga la verdad, todos podemos estar juntos. Suena muy bonito y suena como muy entonador, ¿cierto? Pero está claro de que la Escritura nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y bueno, está con los incrédulos y con supuestos creyentes, dice Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Entonces, hermanos, son reflexiones muy fuertes sobre este ecumenismo religioso que aparentemente dice que la verdad no es importante y no sirve para nada porque lo importante es el amor. Dios nos amó, entonces amémonos los unos a los otros sin importar lo que la verdad de Dios diga. El de denunciar a los otros. Cuando uno se anuncia como el verdadero Mesías, todos los otros son falsos y hay que desbancarlos. Para ellos todas las alternativas diferentes a las de ellas son falsas. Leamos Tito 1:12, por favor. Tito 1:12. Alguien que me lea Tito 1:12. Tito 1:12. En la versión que lo tenga ahí. ¿Qué dice Tito 1:12? Voy a mirarlo acá en una versión internacional. ¿Quién lo lee, por favor? 12, ¿sí? Tito 1:12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, observe que Pablo está denunciando un comentario que se hizo en Creta, ¿no? Y dice, espérate, yo lo busco acá. Fue precisamente, dice, a esos hay que taparles la boca, dice Pablo. No, leamos el versículo 10 porque es que el contexto nos ayuda mucho a aclarar. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Está hablando de judíos. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. O sea, las sectas siempre procurarán señalar a los otros y mostrarse ellos como el camino o la respuesta, ¿cierto? Es otra característica de las sectas, es denunciar a los otros. Y por último, el último tema de la marca de una secta es una palabra que pues quiero explicarla despacio. Sincretismo religioso o sincretismo. Entonces yo quisiera preguntarle a ustedes qué entienden por esa palabra, si de pronto la han escuchado o algo. Sincretismo. ¿Qué les dice esa palabra? ¿Si tienen noción de pronto o no? Con toda confianza que nos podemos equivocar. Pues es una mezcla, básicamente es una mezcla de todo. Bueno, exacto, sincretismo es una mezcla de todo un poquito. Ese sincretismo es muy peligroso porque toma cosas de todas partes y las mezcla en una sola. Y parece ser como muy espiritual, pero es simplemente una mezcla peligrosa. Yo voy a leer aquí un pedacito, dice así. Podemos leer 1 Corintios 9:22, por favor, porque aquí aparentemente cuando la gente lee esta frase de Pablo, dice que Pablo era sincretista. 1 Corintios 9:22. Para analizar este versículo entre todos acá. Lo voy a buscar también, cualquiera que lo quiera leer ahí, por favor. 1 Corintios 9:22. Dice,
Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Bueno, hermana, hágame un favor. Esa versión, léala, por favor, desde el versículo 19 hasta el 22. Léalo del 19 al 22 en esa versión. Aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Y el 23. Hago todo esto por la buena noticia de salvación para participar de sus bendiciones. Bueno, entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que Pablo estaba asumiendo aquí una actitud sincrética? O sea, que estaba mezclando judaísmo, no judaísmo y una cantidad de cosas pareciendo ser lo que no era. ¿O qué creen ustedes? Pareciera como si fuera así, ¿no? O sea, como Sí, que me hago judío y me someto a la ley, o sea, hago de todo. Pareciera, a simple sí. vista. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús venía de Maús, que se encontró con dos discípulos que iban súper aburridos y súper achantados porque no se les habían cumplido las expectativas mesiánicas. Entonces ellos iban por el camino, pues, rumbo de Jerusalén a Maús. Creo que eran 16 kilómetros, si no estoy mal. Y dice que Jesús se les acercó, pero ellos no lo reconocieron porque estaba vedado para ellos. Y entonces empiezan a conversar y ¿sabe qué me fascina? Me fascina como el Señor se les acerca. Y yo quiero como mirar ese relato porque hay una frase ahí que me gusta porque esto me hace entender como lo que Pablo quiere transmitirnos acá. Háganme un minutico, yo me ubico acá en el texto eso está en Lucas capítulo 23, si no estoy mal. Voy a mirar acá, Lucas 23. Creo que es Lucas 23. Vamos a ver si ese es así o no. No, pues creo que es el 24. Aquí está, el camino a Maús. Permítanme leer despacio. Aquel mismo día, dos de sus discípulos se dirigían a un pueblo llamado Maús, hacia aquí dice a cuánto, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. O sea, la muerte de Jesús, todo lo que había pasado en Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Le hago una pregunta. ¿Por qué les pregunta? El Señor les hace esta pregunta. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. O sea, el Señor Jesús no sabía qué era lo que ellos estaban discutiendo en el camino. ¿Sí o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, claro. Claro, ya. O sea, él es el Hijo de Dios. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y miren la pregunta que el Señor Jesús hace. ¿Qué pregunta les hace? En la versión que tengan ahí. ¿Cuál es la pregunta que les hace? En el 19. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Qué les dice en el 19, por favor? ¿Se están escuchando o no? Sí. Por favor, me confirman si están escuchando. Sí, sí, señor. Ya Sí. Bueno, que me dejaron ahí como solo, quedé como cuando estoy en virtualidad, que no sé qué pasó con mis aprendices, qué se hicieron. A ver, ¿qué fue lo que ¿Cuál es dice? el que leo? El Lucas 19. 24, el 19. El 19. 19. ¿Qué Bueno. cosas? ¿Sí? ¿Qué cosas?
¿Qué cosas? Aquí en la nueva versión internacional dice, ¿qué es lo que ha pasado? Les hago una pregunta. Porque el Señor se hace como el que no sabe. O sea, ¿qué? Cuando le dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosas? La pregunta mía es, ¿será que él no sabe o qué está buscando a través de esa pregunta? Como que ellos mismos se den cuenta lo que están diciendo, como cuando uno tiene que Correcto. repetir algo para caer en cuenta. Exacto. Y entonces, como dice Pablo, me he hecho a los que tienen dudas como si yo tuviera dudas. Oigan, ¿qué cosas? Dígame qué cosas. Es como cuando Dios se le acerca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Y cuando le dice, ¿comiste acaso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Será que Dios no sabe quién le enseñó que estaba desnudo? O cuando le dice, ¿comiste acaso del árbol que te mandé no comieses? O cuando le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Oiga, es un método que Dios utiliza. Pero ¿sabe una cosa? Por causa de nosotros, no por causa de él. Es como condesciende a nuestra necesidad y nos escucha, procurándonos conducirnos al arrepentimiento. Cuando Dios le está diciendo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que Dios quiere que Adán le conteste? Cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano que lo acaba de matar? Y Dios lo sabe. ¿Qué es lo que Dios quiere que Caín haga? Entonces, aquí encontramos la misma actitud en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta. Yo se en esa palabra. Dijo, uy, qué tremendo cuando el Señor escuchó eso. No es, sino era un profeta. Poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza, y diciéndoselo al mismo Señor, de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Y mire esta otra perlita con la que sale. Esa pregunta sacó todo lo que había en el corazón de ellos. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro. ¿Se acuerdan que fue Pedro y Juan? Y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea, en otras palabras, no creemos. No le creemos a unas simples mujeres. Y si lo vieron mujeres, qué miedo. Las mujeres todo lo que ven se lo inventan. Y el Señor escuchando todo eso. Pero mire cómo esa pregunta tan violenta que el Señor hace, en el que se pone en lugar de ellos y les dice, ¿qué cosas? Cuéntenme en qué cosas. Y al final el Señor da una respuesta. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en la gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y sigue el relato. Ustedes conocen esta historia tan interesante. Entonces vemos que el Señor condesciende al que tiene dudas, al que está cabizbajo, así como un Caín, llámese un Adán, para llevarlo y conducirlo al arrepentimiento. Entonces eso es lo que Pablo hacía. Pero esto es muy diferente al sincretismo, que es una mezcolanza de cosas, ¿cierto? Entonces no quiere decir que Pablo se hacía el judío y creía que era judío judaizante, sino que Pablo asumía el rol de comprensión con un judío y empezaba a compartir con él y empezaba tal vez a hablar de la ley, y después Pablo mostraba la angustia de guardar la ley, que no era posible, y después mostraban la necesidad de un salvador, y Pablo iba conduciendo a esa persona hasta llevarla al evangelio. Y a un gentil también, que criticaba lo escrupuloso que eran los judíos y los metódicos en su religión, y Pablo se metía en la mente de este gentil y lo iba conduciendo, como el Señor lo hizo acá, hasta que conociera al Señor Jesucristo. Entonces eso es muy diferente. El sincretismo, entonces, o sea, es el intento de juntar lo que podría llamar algunos las mejores cualidades de varios puntos de vista religiosos en una nueva fe aceptable que desfigura el evangelio de Cristo. Entonces, en otras palabras, el sincretismo lo que hace es tomar verdades de todas las religiones, entre aparentemente verdades, y hacer una mezcla o una colcha de retazos y pegar todo eso. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica nos dice, es que Dios es amor,
y tenemos que juntar a todos los que aman al Señor, llámense musulmanes. Yo debo amar a un musulmán, yo debo amar a un budista, yo debo amar a un confucionista, yo debo amar a alguien de la comunidad LGTBI, pero esto no significa la tolerancia o el respeto por la condición a las creencias del otro, no significa la aceptación de esas creencias. Eso cristianos lo tienen que tener claro, porque hoy en día la tolerancia se convirtió en creer y promocionar lo falso del otro. Y el cristiano no puede llegar allá. El cristiano sabe que hay unas verdades claras en las escrituras. Yo cómo puedo congeniar con la idolatría católica, o cómo voy a congeniar con la actitud terrible con que los musulmanes tratan a las mujeres, cómo voy a verlo desde un punto de vista bíblico aceptable. Y no solamente eso, su concepción de la misma persona de Cristo como un simple profeta, no el verdadero profeta. Aquí lo llamaron profeta los de Maús, pero es que, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a los discípulos, oiga, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los demás que soy yo? Ellos dijeron, ay, Señor, algunos dicen que usted es un profeta, unos dicen que usted es Juan el Bautista que resucitó. Eso es lo que la gente decía. Pero ¿sabe una cosa? Como en estos días decía un hermano leyendo algo sobre eso, ninguno le dijo, uy, Señor, ¿sabe qué dicen? Dicen que usted es un hijo de Belcebú, porque eso también lo decían de él. No hablaban bien y hablaban mal. No es un profeta, no es tal cosa. Pero después viene el Señor con esa pregunta tan impresionante y le dice a Pedro, bueno, señores, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro sale con esa perla tan impresionante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estos hombres que van desanimados a Emaús creen simplemente que Cristo era un profeta y era el que los iba a liberar de Roma, pero ya nosotros creíamos que él era el que iba a rescatar a Israel, ¿cierto? Y el mismo Señor se acerca a estos dos jóvenes, a estos dos discípulos, a Cleofas y el otro que iba con él, para acercarlos a él a través de la palabra, para mostrarles en las escrituras que el Cristo estaba presente en todo el Antiguo Testamento, que era una enseñanza sólida sobre el particular. Entonces el sincretismo, en términos sencillos, es una mezcla de creencias, se toma un poquito allá. Entonces, por ejemplo, sincretismo. Ay, ¿cómo le parece que hay evidencia de que lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra cuando fueron destruidos, que hubo unas explosiones grandísimas? Y entonces alguien dice, ay, sí, y eso es parecido a los caballos de fuego que se llevaron a Elías. Y otra persona dice, ay, esos caballos de fuego, yo pienso que eran objetos voladores no identificados. Y ahí estamos ya para armar toda una doctrina sincretista sobre el tema de Sodoma y Gomorra y la presencia de ovnis y la gente que quiere ver en las escrituras sus propios pensamientos, pero no lo que la escritura dice. Entonces el sincretismo toma de aquí, toma de allí, toma de por acá, lo mete en una licuadora y de ahí sale una nueva enseñanza o una nueva doctrina. El sincretismo es muy peligroso. Por eso es tan importante conocer la verdad y, como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Desead como niños la leche espiritual, ¿qué? ¿Cómo dice el texto? ¿No qué? Adulterada. Ah, ¿qué es adulterar algo? ¿Cómo mezclarlo? Mezclarlo. Por ejemplo, la leche, ¿qué le echan para adulterarla? Le pueden echar agua, ¿cierto? Eso es lo que hacen, por ejemplo, ahora con esa leche que usted compra en los almacenes que venden la leche económica. Uno cree que está tomando leche, pero están despojando a la leche de sus principales características y le echan más agua y le adicionan más agua y la venden supuestamente más económica. Están adulterando. Y adulterar significa precisamente eso, falsificar la verdad. Entonces el sincretista es experto en eso, ¿cierto? En introducir de manera sutil, ¿sí? Esos puntos teológicos aparentemente contradictorios y ponerlos ahí en armonía, ¿cierto? Por ejemplo, la teología de la liberación. No, es que lo social es muy importante y el cristiano tiene que luchar por lo social. En esta época que vivimos en Colombia del petrismo, de la polarización política, ustedes vieron que hubo muchas tendencias marcadas entre los creyentes, algunos marcados por la línea social. Y no es que el cristiano no se tenga que preocupar por lo social. Yo pienso que la escritura enseña que hay que cuidar del huérfano, de la viuda, del extranjero, y eso es muy importante. Y hay profetas como Miqueas o Amós que hablan con fuerza acerca de la tiranía, del cohecho, del soborno,
de la explotación, de la crueldad, del asesinato, de la impiedad. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban todas esas cosas. Pero de ahí a pensar que lo que el mundo necesita es un cambio social, estamos en la olla. Lo que el mundo necesita es el verdadero significado de las buenas nuevas de salvación. Y la salvación tiene que empezar por transformar la vida de las personas. Y una persona transformada en Cristo Jesús será generosa, será bondadosa, hará las obras que Dios ha preparado para los que le aman. No le dirá al prójimo, venga, oro por ti y muérete de hambre, sino que entenderá lo que la Escritura hablaba acerca de eso. No le digas a tu hermano, o mi oracióncita, que Dios lo bendiga, sino si tienes para darle, dale. O sea, el cristianismo nos lleva a ser generosos, no solamente con la familia de la fe, sino también con los demás. Pero de ahí a tomar el marxismo, el comunismo, el socialismo y meterlo en una licuadora con el cristianismo y sacar de ahí una teología de la liberación, es muy peligroso. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de sincretismo bien impresionante y muy actual, ¿cierto? Que se vivió entre los cristianos. Sí, por ejemplo, las tradiciones católicas, ¿cierto? Una cantidad de tradiciones que son sacadas incluso de la cultura, ¿cierto? Y son mezcladas. Entonces, presentamos una virgen negra, una virgen indígena, una virgen con rasgos orientales. Entonces empezamos a pensar que la virgen se apareció allí a los indígenas en forma indígena, que allí se les apareció la virgen negra, y empiezan a crear toda una enseñanza en torno a eso. Y entonces eso es sincretismo, toman la cultura, toman las creencias de los demás, las mezclan, y es una manera de muy sutilmente engañar a los pueblos y conducirlos a falsas religiones, ¿cierto? A un falso evangelio, ¿cierto? Hubo un tiempo en que yo pensaba, pero es que los católicos en sí no son tan malos, son muy parecidos a nosotros, creen muchas cosas que nosotros, hasta que una vez una frase se me vino a la mente. Sí, claro, Cristo más la Virgen, Cristo más los santos, Cristo más los rezos, Cristo más las penitencias. No, eso es Cristo más. Es una mezcla, definitivamente es una mezcla. Bueno, listo. Entonces, yo pienso que aquí logramos concluir las marcas de una secta. Ya estamos en 2:39. Yo quisiera saber, pues ya después de haber terminado las marcas de una secta, de pronto qué aportes tienen, qué preguntas. Quedaría un último tema por tratar, que es cómo precisamente tratar con las personas de otras sectas. ¿Cómo hacemos si yo tengo un amigo que es testigo de Jehová, o que es católico, o que es mormón, o que es adventista, o que es nueva era, o que es ateo? ¿Cómo hago para compartirle del Señor? ¿Cómo trato con él? ¿Cómo llego al meollo de su situación? ¿Cómo le alcanzo para Cristo? ¿Cómo aplico lo que Pablo decía? Hacerme judío al judío. Por ejemplo, ateo al ateo. ¿Significaba que Pablo se volvía ateo? No, yo pienso que empezaba a hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿y a qué crees tú que se debe el orden del universo? Y si estuviera en el siglo XXI, estaría hablando del genoma humano, que fue lo que convirtió, por ejemplo, al más grande de los ateos y el ateo más respetuoso e intelectualmente más académico del mundo, Anthony Flew, que escribió un libro después al final de sus días que se llamaba Dios existe. ¿Cómo le parece? Eso es como si el Papa saliera a decir mañana en las noticias, Dios no existe. Aquí un ateo, el ateo más brillante, llamado Anthony Flew, escribió ese libro Dios existe. Y él dice que él empieza a creer en el teísmo, en la existencia de Dios, cuando descubre lo del genoma humano, lo del ADN. Y eso lo lleva al hombre a hacerse muchas preguntas, incluso a aceptar la existencia de Dios. Yo me leí toda la biografía de él y ¿sabe qué es lo interesante? Sus padres eran cristianos. Si ustedes van a notar, creo que usted lo dijo una persona en la reunión pasada, no sé si fue Alexandra, que comentaba que había algo muy interesante, y es que la mayoría de los creadores de cultos nuevos, de nuevas sectas, por lo regular salen de comunidades cristianas. O sea, tienen influencia cristiana, o sus padres, o tienen una herencia que ha empujado fuertemente ahí, y han sido encaminados por el error, por el amor a las tinieblas, a estas enseñanzas falsas. Dejo abierto entonces para que si ustedes quieren comentar algo o preguntar algo o compartir, bien pueda con toda confianza. Les escucho. Están muy tímidos hoy, muy tímidos. Bueno, yo lo que veo en el texto que el hermano nos compartía de Corintios
pues, o sea, es que, bueno, si no lo piensan como de, bueno, sí la mezcla, pero yo creería también que es como la esencia como tal de Pablo, ¿sí? Que él tenía varios trasfondos culturales y realmente de lo que él era, pues, alguna vez Aleja me decía así como de ser camaleónicos, ¿no? Entonces era como esas adaptaciones, pero en esencia, pues él tenía ambos trasfondos culturales y era una forma de llegar. No con eso diciendo como, ay, sí, o sea, como pienso yo no en esencia doctrinal como tal, no sé si esté bien decirlo así, pero pues él tenía esas herramientas para llegarles a ellos. Ahora también pensaba como, digamos, con respecto a las otras religiones, yo pienso que como cristianos sí debemos estar empapados en qué consisten las otras, aunque sean lo mínimo, y, o sea, y como de encontrar lo que no está, o sea, la falsedad en ellas, porque pues igual, bueno, no sé otros, pero a mí, o sea, yo sí he dado con budistas y hasta con líderes budistas y a veces no he tenido las herramientas como para decirle como no, esto no, ¿sí? Sino como que me he tenido que quedar callada muchas veces, pues con esos que son así fuertes, porque es como de no me voy a poner a pelear, no tengo los argumentos, pero yo dentro de mí sé que está mal, o sea, sé que están en el error, ¿sí? Entonces es más como de, bueno, si se da la ocasión, igual la misma actitud de Pablo va a ser, ¿sí? Como persuadir a esa persona al evangelio, pero también entendiendo un poco qué es lo que hay en su cabeza con respecto a su creencia de otra religión, ¿sí? Entonces, de por qué ve la vida así, de por qué todo eso es como, o sea, como cristianos, yo creo que debemos tener una concepción cercana de en qué puede estar la otra persona. Y eso también sería una buena herramienta para llegar y pues compartir el evangelio. Bueno, bueno, muy bien, me gustó ese pensamiento que mencionaste, o sea, yo también pensaba, ¿cómo hablo con una persona de una secta? Y muchas veces la embarré, porque cometí el error, por ejemplo, de que convertí mi predicación en un ataque y de pronto debía haber sido más inteligente. También hay cosas que hay que entender de las sectas. Hay uno cree que hay que despertarles el interés por lo religioso, eso no se lo tienen vivos, el interés por lo religioso lo suspiran y lo transpiran. Pero ¿cómo les llegamos? Entonces va a ser el tema de la próxima semana. Yo quisiera saber hasta ahora con esto de las marcas, hasta donde llegamos hoy, con estas marcas de una secta, ¿cómo podemos evaluar hasta ahora la formación para ustedes? ¿Ha sido clara? ¿De pronto hace falta otro punto más? Yo pude haberme detenido en hablar de cada una de las sectas, pero de verdad que considero más importante primero las marcas, porque son casi características que se encuentran en todas. No sé si alguien más quiere opinar algo o comentar algo. Pues a mí me parece muy importante también lo que viene, o sea, este ciclo me gustó muchísimo personalmente y lo que viene, porque por ejemplo yo no soy capaz de hablarle, o sea, digamos a un testigo de Jehová o algo así, ¿sí? O sea, de pronto ya ahorita porque ya tengo más conocimiento de lo que hemos visto, pero por ejemplo yo veo que mi esposo le gusta, ¿sí? Y habla con gente y le gusta como que se le facilita eso, pero yo, uy, no, yo soy igual que Janina, o sea, yo como que no tenía así como las herramientas, entonces ya con lo que hemos visto, digamos, ya como que uno empieza a ubicarse y lo que viene ahorita ya es como la práctica, ¿no? Como ya ahondar en cada uno y cómo practicarlo. Entonces me han parecido, pues la verdad que he aprendido muchísimo. Me ha parecido, gracias al Señor, muy bueno. A mí lo que más me ha gustado de este tema, porque yo también he aprendido, es que cuán lejos los cristianos, a veces uno tiende a juzgar a las sectas por lo que están ellos ahí engañados y equivocados. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces los cristianos se van deslizando hacia el terreno de las sectas también? De una manera muy sutil. Y vamos entrando en unas creencias que no están basadas en las escrituras también. O sea que ese versículo de Pablo se aplica. El que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, el engaño de las sectas también ha conducido a muchas comunidades cristianas a caer en sus propios engaños. Es que Dios nos dé sabiduría, ¿cierto? Y nos dé compasión por ellos. Pero también hay que aprender cómo les llegamos a ellos. ¿Cómo?
Alguien dijo una vez, primero tienes que aprender a hablar el evangelio a los que no son de sectas, porque si no sabes predicar a Cristo, a los que no conocen de Dios, ¿cómo lo vas a hacer con los que dicen conocerlo? Y me parece muy lógico, ¿cierto? El primer entrenamiento es aprender a hablar con personas que no necesariamente están en una secta. A los más difíciles de abordar son los de las sectas. Es muy difícil. Yo tengo muchos amigos en sectas, con algunos de ellos he hablado, pero sabe una cosa que existe el peligro de acalorarse, existe el peligro de tomar posiciones encontradas y de atacarlos fuertemente. Y le cuento que se requiere demasiada sabiduría. Después voy a explicar por qué en el próximo capítulo que vamos a abordar. No sé si alguien más quiere expresar algo sobre este capítulo que vimos de las marcas de una secta. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo también, buenas tardes. También estoy de acuerdo como con Janine, con Aleja, porque a mí también me ha pasado eso, cómo uno abordarlos a los que ya están en sectas, porque me resulta, yo tengo familia que es adventista, obvio los católicos, y tengo amigos testigos de Jehová, y uno empieza a hablar, entonces como que yo como que solo pienso en hablar de ellos, de Dios, pero no ahondar para no meter uno la pata y para estar uno como de pronto en momentos de discordia, de pelea, porque de verdad es que como uno como que queda sin palabras porque ves que lo callan con lo que ellos mismos hablan. Para mí eso ha sido durísimo, porque es que tengo mucha familia, tanto adventista como católica, es que eso ha sido por lado y lado. Yo voy a dar un ejemplo sencillito, hermana, un ejemplo sencillito. Si tú tienes un árbol que tiene frutos podridos, ¿tú qué haces? ¿Atacas los frutos o atacas la raíz? Los frutos, porque la raíz está bien. Bueno, pero ¿de dónde vienen esos frutos podridos? Del árbol. Del árbol. O sea que en ocasiones nosotros nos ponemos a atacar cosas separadas. Después vamos a hablar de eso. No quiero como adelantarme, pero es como decirle, hay que hablarles sobre lo fundamental. ¿Sí? Por ejemplo, al final de cuentas, si un adventista guarda el sábado, como dice la Biblia, el que guarda el día de reposo para el Señor lo hace, y el que no guarda el día de reposo para el Señor no lo hace. Pero la pregunta es, ¿están claros en cuanto a que Cristo es la respuesta a su salvación? Porque si un adventista me dice, yo me salvo por guardar el sábado, entonces el que no guarda el sábado se condena. Entonces, ¿qué es lo esencial? Entonces, aquí es lo que vamos a hablar la semana entrante. Cuando yo aborde a alguien de una secta, ¿cómo lo abordo? ¿Cuáles son los puntos claves? ¿A dónde debo de llegar? Pero eso lo vamos a ver pues la semana entrante. Yo creo que ya el tiempo se nos acabó. No sé si hay otra Realmente es que tenían que estar a las 2:45 y no se pudieron conectar. Bueno, está la hermana Vilma, que ya está en misiones hoy. Sí. Están por allá en el Mango, Boyacá. Y otra de las hermanas que, como la pastora, también está en misiones. Entonces, las encargaron hoy ¿para qué? Para que hicieran el discipulado. Entonces, no se pudieron conectar hoy para la clase. Pero van a poder ver la grabación, que es lo importante. Sí. Bueno, no, pero me ha no sé si hay otra inquietud. Muy importantes las clases, profe, de verdad, porque a mí me ha marcado mucho algo que usted ha dicho varias veces, y es que de la misma iglesia pueden salir las sectas. Eso a mí me tiene de verdad que lo marca, porque hay actitudes de pronto que uno ve en las iglesias de otros hermanos y es verdad, es como si quisieran armar iglesia aparte según las convicciones que a ellos se les ajusta. La subversión espiritual, la subversión, que es más o menos como una especie de guerrilla al interior de la iglesia, hace eso, fracciona la iglesia y crea su propio grupo con sus propias creencias favoritas, ¿cierto? Pero bueno, hermanos, yo pienso que, bueno, la semana entrante, yo agradezco mucho su paciencia. La semana entrante, entonces, nos vemos el próximo jueves. Y entonces, el tema que vamos a abordar ya es cómo tratar con los adherentes de otras sectas. Ya conocemos las marcas, entonces ahora sí vamos a decir, bueno, ¿cómo tratamos con ellos? ¿Cómo me le acerco a mi tía que es testiga de Jehová, o a mi hermano que es adventista, o a mi abuelita que es nueva era? Porque hoy en día hay
en una familia puede haber personas con diferentes creencias. ¿Qué es lo esencial? ¿A dónde tengo que llegar? ¿A dónde le apunto? ¿Cómo lo hago? Entonces, ese tema es muy importante porque ya es más práctico y es de evangelismo. Entonces, les agradezco mucho, que tengan un feliz día. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, por poder compartir tu palabra. Señor, que lo que es tuyo permanezca, Señor, que la gloria sea solamente para ti y que estas enseñanzas que hemos compartido nos ayuden, Señor, en nuestro deseo y afán de que otros te conozcan y sepan de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, un feliz día, una feliz tarde, que el Señor les guarde y nos vemos la semana entrante, Dios mediante.